Una cosa que tenía ganas de hacer desde hace tiempo, ya que estamos hablando de México, y creo que van a seguir dando lata con eso un rato. Los AMLO zombies. Los AMLO zombies son aquellas personas que ya no piensan y entonces dejan que López Obrador o su entorno piensen por ellos. Pero tiene una característica muy particular, precisamente porque son zombies, se han comido el cerebro, no son personas capaces de dialogar razonablemente sobre una valoración serena y basada en datos de los resultados del gobierno, ya en su ocaso, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces tienen una serie de respuestas a las que se puede responder, pero que no sirve de nada responder porque no van a oírte. No pretenden debatir, no están en serio trabajando, están simple y sencillamente haciendo de bots, de cámaras de eco de algo que se puede reproducir en distintos entornos del mundo alrededor de López Obrador, generalmente saliendo ya sea de Cuevas o de Delgado o de algún entusiasta. Vamos a poner algunas de las cuestiones que nos dicen, que nos contestan constantemente. Cuando tú dices algo respecto de algo que el gobierno de López Obrador haya hecho mal o alguno de los ridículos que constantemente hace López Obrador en su tribuna, en su homilía diaria de 3 horas, se responde: ponte vitacilina. Esto que parece tan simple es muy complicado y los que no son mexicanos probablemente se van a sorprender. Mira, la vitacilina es una pomada que se utilizaba para ciertos dolores y se utilizaba especialmente cuando tenías dolores anales. Entonces, todo esto además tiene que ver con el odio, la homofobia mexicana delirante que se expresa de manera especialmente clara en el albur. ¿Por qué en el albur? Es una lucha siempre entre dos hombres en los cuales uno acaba siendo el homosexual activo y el otro el homosexual pasivo. Y entonces el que gana los albures es el homosexual activo, es el que ejerce de hombre mientras penetra analmente al perdedor del albur. Eso es toda la gloria de los albures mexicanos. Bueno, entonces cuando te dicen ponte vitacilina, lo que te están diciendo es que eres un homosexual pasivo que ha sido vencido por la tremenda tranca de Andrés Manuel López Obrador, de la cual yo tengo mis dudas. Es tan eficaz esto, es decir, tan eficaz para sus cabezas, evidentemente no tiene ninguna eficacia, y me estás expresando un machismo estúpido, me estás diciendo que López Obrador es poco más o menos que un dechado de virtudes masculinas, lo cual me parece enormemente dudoso, y estás estableciendo tu desprecio hacia las personas que en un momento dado son homosexuales. O sea, el machismo más mexicano y jorgenegresco que se pueden imaginar. Pero el otro día, comentando algo precisamente de las barbaridades del PP y de Sánchez y de Ayuso, me mandaron esto. Cuando le pregunté a la BBC de dónde sacaba cuál era su fuente para empezar a hablar de corrupción y de que por eso el presidente iba a renunciar, en fin, toda la locura en la que se convirtieron esos titulares, Hispania, que es por supuesto un anónimo del ultrafascismo, me manda esto. Esa es Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con esa cara de loca que tiene, sosteniendo una caja de Emoal Forte. ¿Qué es Emoal? Emoal es una pomada para las hemorroides, para las almorranas, y por lo tanto quiere decir que la fuerte tranca de Isabel Díaz Ayuso pues me ha penetrado, o ha penetrado a quien sea quien se le mande este ingeniosísimo meme. O sea, que la derecha más bruta de España es tan bruta como los amblópodos más brutos. Lo que se le contesta es, pues mira, no soy homosexual, pero si lo fuera, ¿qué te importa? Luego está el ahora dilo sin llorar. Todo lo que haya uno dicho lo dijo llorando, y entonces tienen que recomendarle a uno amablemente que lo diga sin llorar. Esto lo están repitiendo los Milei zombies
constantemente, cualquier cosa, y varios vídeos que yo hice comentando las barbaridades de Milei, sobre todo en los alrededores de las elecciones en Argentina. Ahora dilo sin llorar, te lo digo llorando, sin llorar y gritando. Sigamos. Perdiste tu chayote. Esta es vamos, nunca deja de aparecer. ¿Qué es el chayote? Es el soborno a los periodistas. Tiene una historia curiosa que yo les puedo contar algún día, que se desarrolló en la sección de sociales del periódico Excelsior. Y a partir de ahí, al cohecho, soborno o apoyo económico que se le da a los periodistas para que hablen bien de los políticos o del gobierno, se le ha llamado chayote. Concretamente, yo soy alguien que nunca recibió un céntimo del gobierno y me riñeron por eso. Me regañó mi director de revista de revistas porque rechacé una semanal que me iba a mandar un político del gobierno de la Ciudad de México. Se ofreció a mandármelo, yo le hablé, le dije no, de ninguna manera. Él se enojó, le fueron a reclamar al mi director. Esto fue un viernes. El lunes en la mañana, Schwartz, hijo de tu madre, ven para acá. Y ahí murió. ¿Qué pasó? Pues una gritada horrorosa. Es decir, ningún periodista puede honradamente ser opositor del López Obrador. Todo periodista que sea opositor del López Obrador, lo que pasa es que antes cobraba una determinada cantidad que ahora ya no tiene, y por lo tanto lo que quiere es tirar a López Obrador para que puedan volver aquellos que le van a dar el dinero que ilícitamente estaba obteniendo. Yo no dudo que hay casos, pero usarlo así de generalistamente, pues no. Preferirías a Calderón o a Peña o a quien sea, pero sobre todo a Calderón. Un AMLO zombie está incapacitado para comprender que yo puedo haber pasado mi vida desde los 13 años, cuando se produjo el movimiento del 68, y yo participé mínimamente en una pequeña mini brigada que organizaron los locos del Colegio Madrid, que me he pasado toda mi vida oponiéndome al PRI y luego al PAN, lógicamente. Y que al oponerme a Morena me opongo al PRI y al PAN. Porque Morena está cuajado de panistas y priistas, que son la gran mayoría de los candidatos a diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, concejales, ediles, diputados locales, etcétera, etcétera, de Morena. Morena es el cementerio del PRI y el PAN. El pripanismo se divide en dos grandes grupos en México, los que ya se metieron a Morena y los que todavía no se han metido a Morena. Y forman la coalición opositora de sus antiguos compañeros, porque sus antiguos compañeros tienen ahora mejores posibilidades de ganar las elecciones. Yo no prefería ni a Calderón, ni a Peña, ni a López Obrador, ni a ninguno. Creo que todo ha sido un desastre para el país. Pero a veces, quizás uno puede pensar que ciertas cosas que hizo Peña Nieto, por ejemplo, el Seguro Popular, no eran tan malas como las atrocidades que ha cometido el señor que lleva años prometiéndole a México una salud como la de Dinamarca y actualmente no la tiene ni como Guatemala. Eres conservador, esto es lógico. Si no piensas como López Obrador, tú eres conservador. Él no, él es progresista. Pues no, no lo es. Es mucho más conservador que la mayoría de nosotros. ¿Y qué se le puede responder? Atente a lo que he escrito durante los últimos 50 años. A ver qué exaltación de lo conservador encuentras. Envidias al mejor presidente de la historia. Se ha convertido, por supuesto, en una especie de dogma que López Obrador es el mejor presidente de la historia. No lo puede demostrar con nada. No lo puede demostrar con nada. Pero es el dogma. AMLO no ha endeudado al país. Esta la escuchas tan seguido que, bueno, al menos ahí sí hay un enlace que yo siempre les mando sobre el endeudamiento. Ha aumentado aproximadamente un 15% el endeudamiento del país. Cada mexicano debe 15% más de lo que debía cuando entró López Obrador. La venta de bonos, la oferta de bonos de deuda soberana ha aumentado de una manera increíble y los datos están allí. No se los van a creer. AMLO ha acabado con la pobreza. Este es el argumento fundamental. Y hombre, sería un argumento de peso si así fuera.
El problema es que no ha acabado con la pobreza. Ha disminuido el número de personas que se consideran en situación de pobreza extrema mediante un sistema muy sencillo, que es darles dinero. Le das dinero, entonces de pronto ya no está en la situación de extrema pobreza en la que se encontraba, ya puede comer algo, puede tener acceso a ciertos bienes a los que no tenía acceso y ubicarse en una posición económica distinta. Pero esa persona no ha dejado de ser pobre, simplemente está recibiendo limosna. No ha obtenido las herramientas y los mecanismos necesarios, ni individuales, ni familiares, ni sociales, en su comunidad, para conseguir mantenerse fuera de la pobreza por sí mismo, por su propio esfuerzo, por sus propias capacidades. Capacidades que han sido, por supuesto, limitadas, suprimidas y reprimidas por el pripanismo desde tiempos, por lo menos de Díaz Ordaz, hasta tiempos del López Obrador, que es priista. Entonces, cuando tienes números por ingresos, pues toda la gente que recibe limosna, pues sus ingresos son mayores, pero no los está obteniendo por sí misma. Y en el momento en que se acabe el dinero, que se va a acabar, esa gente vuelve a la pobreza sin herramienta alguna para enfrentarse, para producir, para trabajar. Bueno, dice Sheinbaum que no hay que trabajar para vivir bien, que te mantenga el gobierno. Pero no es cierto. La gente también necesita sentir que está ganándose su subsistencia y que es quien le pone un plato enfrente a sus hijos todos los días. Y eso la limosna no te lo hace. La limosna humilla y mantiene la humillación. Y por supuesto, es una apreciación enormemente falsa. Y finalmente, pues, por supuesto, la última falacia, la falacia del millón de moscas, la falacia ad numerum, la falacia por el argumento de los números. AMLO es muy valorado por los votantes. Y eso no significa que sea un buen presidente, significa que es un buen propagandista, es un excelente propagandista, y que está rodeado de un excelente grupo de propagandistas que machacan hasta la locura cada una de las glorias del López Obrador. Empezando por Cuevas, que había sido periodista antes. Bueno, Julio Astillero había sido periodista, Pedro Miguel había sido periodista, bueno. En fin, que esas son las cosas que nos cuentan los AMLO zombies y con las que responden a las críticas que se hacen con toda seriedad, con toda claridad, con base en hechos, en datos, en números, en la cantidad de muertos. Es que morían más con Calderón, da igual, lo que importa es que no muera tanta gente por una delincuencia que está absolutamente sumida en la impunidad. Y puedes hacer, creo que algo tan humano como preocuparse por las muertes de otros compatriotas, de otros no, ni compatriotas, de otros seres humanos, de otras personas de tu propia especie. Debería ser tan respetable que es increíble como te digan, pero no importa, porque con Calderón murió más gente. No sé si con Calderón murió más gente, pero 130,000 muertos a mí se me hacen muchos. ¿Qué quieres que te diga? 130,000 inocentes, sobre todo. O sea, de esos 130,000, una gran cantidad de inocentes que son asesinados sin ser parte de las bandas delincuenciales, que finalmente es lo que nos están diciendo. Bueno, se están matando entre ellos. No. Está muriendo mucha gente que no debería estar muriendo. Han matado amigos míos en México, ¿no? Y ni siquiera eso puede concitar respeto entre los AMLO zombies.